Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 14 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, como acaban de escuchar al doctor Molto, pues ayer se aprobó la metodología de ese diálogo entre Caja del Seguro Social Minsa y los médicos. En un día en el que cae este docente por actos libidinosos. Esto ocurrió en esta madrugada. Un día en el que pues, sigue la búsqueda ya casi infructuosa, según expertos, en Marruecos, bueno, y lo que pasó en Libia, donde la ayuda humanitaria pues está llegando, pero muy lento, debido a esa buena inestabilidad política que hay en ese país. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy jueves 14 de septiembre, Fernando, estamos llegando al medio del mes. Al Ecuador. Del Ecuador del mes. Y muchas cosas están ocurriendo en el mundo con efecto global y en particular en la República de Panamá. Se la vamos a ofrecer para que usted analice y tome sus propias decisiones. Nosotros les informamos de lo que está ocurriendo en el mundo. Debiera comenzar, Fernando, por expresar también y reiterar nuestra solidaridad con los muchachos de Serán que están en la búsqueda. Yo quiero que ustedes sepan que la cordillera de Coclé del Norte es bien complicado donde cayó el avión, el helicóptero, porque son riscos, ¿no? Y es difícil llegar y bregar con lo que hay que hacer, que es sacar los cuerpos que ya se han identificado como el capitán y el mayor, el capitán Inestrosa y el mayor Barrera, que ya las informaciones que nos da las autoridades de Fuerzas Públicas fallecieron en el accidente, no han encontrado al cabo y esperamos que lo encuentren. Y también solicitamos el manejo de todo esto con mucho respeto a la vida a los familiares, porque están en una situación dolorosa, y expresarle nuestra solidaridad a los hombres de uniforme. Y las investigaciones se harán. Hay que saber primero por qué un helicóptero que tenía todos sus aparatos se estrelló. Hay que saber eso, hay que traer la compañía. Esto tiene un procedimiento, ¿eh? Lo que los militares llaman un procedimiento operativo normal. Y dos, la misión que sean, que se especula, Fernando, aquí cualquiera especula. Sí. Y a veces sin tener en consideración a los familiares. Usted cuando piense en algo, piense si eso le pasaría a usted, ¿qué haría usted? Para que reflexionemos. Mientras esperamos que el ánimo de los muchachos que están en la búsqueda de sus compañeros se mantenga en alto. Es difícil, complejo, ha pasado tantos días, y estos cuerpos comienzan el proceso de descomposición, no encuentran a su compañero, el cabo. El único que falta. Y esperamos que esta parte dolorosa se cumpla para que los cuerpos lleguen a sus familiares y le puedan dar cristiana sepultura. Dentro de eso también vamos a darle el conjunto de cosas que están ocurriendo en el mundo para que usted vea cómo eso impacta y cómo es importante que usted tenga. Hay un editorial hoy que me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de leerlo, de Gerardo Berroa, La vigencia del canal, en donde hace una reflexión sobre las cosas que tenemos pendientes y cómo manejarlas sin un criterio serio nos pueden llevar a decisiones equivocadas. Sobre el canal se han dicho muchas cosas de las colas, qué sé yo. Nosotros cuando vimos esto, Fernando, lo primero que hizo Fernando Correa fue entrevistar a una persona especialista en esto. Claro. Para que usted tuviera la información correcta, y la información que él dio era exactamente la información correcta. Esa es nuestra misión, darle a usted los elementos para que usted tome sus decisiones. Cuando tenemos algún comentario, le decimos, es un comentario para que usted lo enriquezca, no tiene que estar de acuerdo, lo que tiene que es analizar. Y siempre una recomendación, tómese 30 segundos antes de retuitear algo que afecta a otra persona. Nada más para pensar
¿Qué haría yo si algo como esto me dicen a mí? Bien. Miren las cosas que están ocurriendo. Voy a comenzar por los Estados Unidos. Ayer escuchaba la entrevista que esa, para mí, gran periodista Kathleen Collins de las cadenas CNN le hacía al amigo James Carville. James Carville es uno de los estrategas demócratas, Fernando, de mayor prestigio. Alguien me decía que, bueno, ¿por qué está muy viejo? Digo, ¿qué tiene que ver la sabiduría con que esté viejo? Es uno de los estrategas norteamericanos. La esposa de él es de republicana. Sí. Son es una pareja de talento, viajando en barcos diferentes. Pero me imagino es lo que se divertirán ellos conversando. Carville dice, a Carville le dice, yo estoy de acuerdo que hagan el indictment a Biden, o sea, el llamamiento a juicio. Y él le pregunta, ¿cómo? ¿Usted? ¿Por qué? Sencillo. En ese proceso no hay nada serio contra el presidente Biden, pero va a dividir a los republicanos y les va a hacer daño. Entonces yo quiero que eso lo pongan en público a todo color. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano McDonald, se encuentra en un dilema porque una parte de los republicanos de la Cámara no ven razones para hacer un indictment. Otra parte, la más radical, que apoya al expresidente Trump, pretende decir que sí hay y que lo van a llevar. Entonces, el presidente de la Cámara se encuentra ante la presión de estas minorías, pero ayer tuvo que suspender una reunión porque todavía no hay acuerdo para hacer esto y hay republicanos que ya en el aire a las televisiones, a las diferentes cadenas de televisión norteamericanas le están diciendo, nosotros no vemos ninguna razón para hacer esto. Por eso es que James, el amigo Carville le dice, háganlo. Pero además de eso, si allí no tienen consenso, y aunque lo tuvieran, el presidente Biden no se ve afectado por esto. Aquí lo que está en juego realmente es el destino del presidente de la Cámara de Representantes, cuya debilidad estructural. ¿Te recuerda cuando hubo cuántas votaciones para que él pudiera llegar a ser Kevin McConnell, para que él pudiera salir? No, además que queda en blanco. Últimamente el tipo está hablando con alguien y queda totalmente paralizado. No, ese es el del Senado. Es el del Senado. El del Senado. Ese es McConnell. Este es Kevin McConnell. Este es el otro es el más viejo. Entonces, este impeachment o este llamamiento al juicio, lo que hace es distraer atención sobre temas fundamentales. Recuerda que en 15 días los Estados Unidos tienen que decidir sobre el presupuesto y el techo de la deuda para que el Estado siga funcionando. Esto en 15 días, Fernando, esto a finales de septiembre. Y entretenido en esto, no abordan lo otro. Entonces, creo que independientemente de las impresiones del señor Trump, que les conviene a él pegarle a Biden, sí, para su campaña presidencial, pero no le conviene a la nación norteamericana, ni a los republicanos que van a elecciones también. Por otro lado, el senador Mitt Romney, republicano, anuncia que no va a correr para senador más. Y le pide al presidente Biden y al expresidente Trump que se retiren de la campaña y que le den paso a la juventud. Una de las cosas características de los Estados Unidos ahora mismo es la cantidad de octogenarios que siguen siendo senadores por 5 o 6 periodos en la Cámara, los candidatos presidenciales. Bueno, esta sería la campaña si se da ante Trump y el señor Biden. Estaría ya con 80 y pico años y Trump estaría con 70 y algo. Y cuando termine la presidencia, si gana, terminaría con 80 años. Fíjese usted, la juventud no está ahí. Entonces, el señor senador Mitt Romney le está pidiendo que se retiren ambos. Esto está pasando en los Estados Unidos, amén de la cantidad de problemas que le genera a la economía norteamericana este renacimiento de la inflación.
el fantasma, sobre todo la inflación subyacente, que es la más importante que uno mide. Hubo un crecimiento, el primer crecimiento de la inflación en agosto, y esto trae consecuencias en términos de política económica. Eso es en la nación norteamericana. Pero si usted se mira esto que está ocurriendo en nuestra región, usted tiene que detenerse nuevamente en el caso de Guatemala. Porque lo de Guatemala ayer fue impresionante. Ayer el presidente de Guatemala electo, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta Karen Herrera, hago un paréntesis, sobre todo a las muchachas nuestras que van a la campaña electoral, ustedes y yo compartimos la necesidad de que las mujeres participen más en política. Pero cuando yo veo, por ejemplo, una candidata a vicepresidenta y no lo veo a las mujeres nuestras que son dirigentes políticas hablando de ella, me preocupa. ¿Y por qué? Bueno, porque Karen Larissa Herrera es una gran profesional, es una científica. Ella estudió química y biología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y Fernando en España estudió en Salamanca. Sí. Hizo una maestría en ciencias políticas y sociología. Es una militante del movimiento del ambiente, ha ganado premios. Y es una científica. Y cuando usted estudia su vida, tuvo 10 años casada, divorciada, tiene 2 hijos, es una militante sosegada de cambio, viene de familia conservadora, pero con un gran profundo cariño y aprecio por su pueblo, por la necesidad de hacer algunos cambios estructurales. Esta es una mujer interesante, como digamos, contrario a ella es la segunda mujer electa para un cargo de vicepresidenta en Guatemala. La primera fue la señora Torres, sí. Que desde el principio demostró sus ambiciones de seguir en el poder. Esta vicepresidenta Karen es mucho más sosegada, ella está más por el cambio, está más por incorporar a los muchachos al mismo partido, Semilla, que quiere destruir esa rapaz oligarquía guatemalteca. Ayer el presidente Arévalo, acompañado de ella, los dos solos, pidió la renuncia de la fiscal general, lo que es el término procurador general de la Nación, y de Rafael Cuchinchilla, Curruchichi, el fiscal que en forma irrespetuosa se dirige al presidente electo diciéndole cuál es su miedo. Vean la respuesta de este caballero, que es un testaferro de las fuerzas políticas. Y el presidente electo habla que mientras estas acciones se mantengan de ataque a la democracia de su partido y la intención de ellos es impedir que él llegue al poder. Entonces se ve por qué la señora Torres aún no reconoce su derrota, a pesar de Fernando, de que fue aplastante, y que la intervención del fiscal y de la fiscalía y la autorización de los jueces es ilegal e inconstitucional, porque al llegar ayer a abrir esto y tomar fotos, rompieron la cadena de custodia de las boletas, que son de exclusiva competencia del Tribunal Electoral, constitucionalmente hablando. No hay forma jurídica de que este señor fiscal tenga explicación de esto. Lo único que tiene es el apoyo del presidente. Y que aparece diciendo, bueno, nosotros sí aceptamos, pero estamos listos ellos creyeron que podían seguir entreteniendo a Arévalo en la transición. Arévalo se retiró de la transición y llamó a la movilización. Van a presentar recursos ante la Corte. Y el Tribunal Electoral presentó recursos ante la Corte Constitucional que deben resolverse en las próximas horas. Todo eso está ocurriendo en una democracia en acecho. Eso pasa cuando es en unos sectores de la sociedad unos solo enfocados en el poder y mantener sus
prebendas, sin darle espacio al cambio necesario. Y este binomio de Arévalo y la señora Herrera es un binomio Fernando, de un cambio moderado. Un cambio en la que las cosas fundamentales es el respeto a la ley y a la Constitución. Que estos no respetan ni su propia Constitución. Esto está ocurriendo en Guatemala. Y por eso con frecuencia se lo damos aquí. ¿Por qué? Porque dejar que la Constitución sea pisoteada en Guatemala abre el camino para lo que está ocurriendo en nuestra América. Y eso no lo podemos permitir. Y hablando de esto, Fernando, fíjese lo que hizo ayer el presidente de México. A su regreso, la toma contra Xochitl Gómez, la candidata de la oposición, el presidente de la República, en sus matutinas tertulias mañaneras, que se han convertido en las mañaneras de lo que él piensa. Saca un video el presidente de Xochitl, cuando ella era miembro del PRI, y comienza a reírse. Eso es una violación a las normas constitucionales, las normas básicas. Básicas de convivencia. El presidente no puede estar en esa campaña. Y se olvida él, que López Obrador, ¿de dónde viene, Fernando? Del PRI. ¿De dónde viene Ebrard? Del PRI. Del PRI. ¿Quién en México no pasó por el PRI? ¿Se da cuenta? Entonces, esta campaña contra una candidata de oposición la hace él porque ha visto que la dinámica que ha tomado el proceso electoral de Xochitl Gómez como dirigente de la oposición está más fuerte que la de la señora Claudia, que le hemos dicho que es una mujer sin carisma. Y la política es emoción. El que no entienda eso, Fernando, puede irse a su casa. Entonces, en ese marco que usted está mirando, esto está pasando en México ayer. Pero quizás la noticia que más vuelo tuvo ayer fue otra de las cosas. Una vez se piensa que Ortega ya uno lo sorprendió y que no hay nada que lo sorprenda. Pinochetito. Mire lo que hizo Ortega ayer. Ante las críticas, porque él no acepta que él es dictador. Él dirige una revolución democrática, según él. Él es un dictatorzuelo, eso es lo que es el señor Ortega. Yo les cuento una anécdota para que usted vea. La primera vez, y si no usted pregúntele al doctor Marcel Salamín, que fue uno de los arquitectos panameños que trabajó en el problema de Centroamérica, con el teniente Camargo de esa época, cuando se dio la unificación del Frente Sandinista. El general Torrijos, cuando se dio la primera reunión en Panamá para ver esto, lo primero que cuando vio a Ortega, a Daniel Ortega, dijo: yo no quiero verlo más, ese hombre es perverso. No lo vio más. Contrario a Pomares, que era un dirigente campesino que murió en la batalla, a quien le cayó bien a Torrijos, que era un campesino. Entonces, si usted mira esto, Ortega no engañaba a nadie ya. Ahora se ha convertido, y fíjese lo que dice de Petro. Ese Petro que ha traicionado sus orígenes y que se ha entregado y que ahora es miembro del narcotráfico. Fíjese. Y ataca al presidente Petro solo porque Petro le cuestionó lo que todos lo hemos cuestionado, hombre. Esas levantadas de las nacionalidades inconstitucionales, la quitada de las casas, la expropiación, la detención de los presidentes, de los candidatos a presidente para correr solo. Y todos los candidatos que corrían para diputados, corrían solo. Entonces, él se refiere a Petro de esa forma y se refiere al presidente de Chile, Gabriel Boric, se refiere como un pinochetito, porque ahora sale a la defensa de los carabineros, a la que Daniel Ortega en forma irrespetuosa se dirige. Los presidentes no hacen eso, los presidentes demócratas no hacen esas cosas que hace él, esos abruptos. Y acusa al señor
presidente de Chile, de ser un pinochetito. Así lo dijo. Pero además se echa encima a toda la iglesia. Estas cosas que nosotros estamos viendo, y esas cosas, por ejemplo, del candidato de Argentina ahora, Javier Milei, de atacar al Papa, esos lenguajes, están llenando nuestra América de divisiones, de un debate insustancial, pero un debate perjudicial, porque la primera víctima de ese debate es la verdad. Y como si fuera poco, ayer nosotros nos desayunamos con el siguiente escenario. Mientras estaba el presidente Vladimir Putin, un dirigente totalitario, vengativo, que no le tiembla, le gusta tomar la venganza en frío. El plato frío de él es la venganza. A su tiempo. Si no, mire lo de Pergocín. Y además, mire los asesinatos que han ocurrido en Rusia, que nadie quiere investigar. Bueno, ya no investigan nada. No investigan nada. Esta reunión del señor Vladimir Putin con el señor Kim Jong-un en la sala espacial, porque le escogió a él, porque sabe que a este señor de Corea del Norte le encanta tener armas. Porque todos los totalitarios piensan que la fuerza es la que gobierna. Esa reunión peligrosa, en la que Putin le pide armas, eso es lo que fueron a hacer. Y el otro le pide armas también de alta tecnología, armas nucleares de más tecnología, porque los cohetes de Corea del Norte son cohetes de baja tecnología. Vamos a hablar claro. Claro, hacen daño. Cualquier explosión nuclear hace daño. Que la estalla el mismo día en que están conversando. No solamente simultáneo que eso está ocurriendo. El presidente de la República Popular China recibe en Beijing, ¿se acuerda que le dije que no estaba? Bueno, ayer lo recibió, hablando de un aumento de las relaciones estratégicas entre el régimen de Maduro, altamente cuestionado por el desarrollo desastroso de la economía. Además, China, esa es la verdadera razón por la que él dijo esto, es el principal acreedor de Venezuela, hoy. Entonces, Xi Jinping, en abierta ignorancia y desafío a América Latina y a la democracia en general, se reúne con este caballero responsable de la mayor éxodo de venezolanos, además responsable de la más brutal represión contra los medios de comunicación, contra los periódicos, contra las televisoras, contra la radio, hoy, y contra la oposición. Le eleva a categorías de estratégico sus combates contra el imperialismo, igual que el otro allá en Rusia. Pero además de eso, China manda a su embajadora a Afganistán con los talibanes, que son los represores del movimiento feminista. Fernando, si usted mira esto, estas relaciones son peligrosas, pero constituyen una matriz que nos permite a nosotros decir que para ellos lo importante no es que usted sea un buen gobernante, lo importante es si usted es antinorteamericano o si usted es antieuropeo, pero todos comen. Antioccidental. Sí, antioccidental, todos comen, todos quieren vivir, todos tienen mansiones en Francia, en España, en Inglaterra, en Austria. Mandan a sus hijos a estudiar allá. Van a estudiar allá, sus hijos, sus amantes, todo. Entonces, todas estas cosas importantes que ayer vimos con preocupación los que miramos estos temas, están empujando a América Latina. Y fíjese que la dualidad del señor presidente de Brasil, Lula da Silva, un dirigente obrero forjado en la lucha, que es más del centro de izquierda que de la izquierda radical, oscila entre China y Rusia y no se atreve a definir la política exterior brasileña. Entonces, en el marco de todo esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nos están llevando a nuestros países a posiciones extremas.
a posiciones en las que o tú eres de la izquierda radical o eres de la derecha radical. Ambos se encuentran al final. Sí. El centro de nuestra América ha sido aislado de la política, porque no está comprendiendo que su lejanía del debate es la que le da espacio a los radicales. Entonces a los radicales no se combaten matándolos, no. Es militando por la democracia. En América Latina se puede producir en las próximas semanas un viraje a la izquierda, a la derecha, perdón. A la derecha. En Argentina, en Ecuador, en México, en los próximos meses. Y la falta de gobernabilidad que está ocurriendo en Colombia, en donde el presidente quiere una nueva norma para bregar con la droga, cuando a un año de su mandato, la droga ha aumentado su volumen de producción. Más de 1.700 toneladas de droga adicional se produjeron en el 22, y sigue creciendo porque aumenta la productividad. No solamente es un tema de cantidad de hectáreas, es de rendimiento. Es de rendimiento, más de 350.000 hectáreas bajo producción. Entonces, si usted ve esto, y lo ve ahora en México, el presidente López Obrador, con todas las obras que ha construido, son obras que van a dejar endeudado al gobierno mexicano de los futuros. Faraónicas, en la mente de él, no van a producir absolutamente nada más que deuda. Entonces nuestros países se encuentran atrapados en esa guerra insensata que se está dando. Y fíjese que si usted mira, y voy a terminar con esto, Putin, para poder seguir haciendo la guerra de Ucrania, necesita armas de Corea del Norte. Mira lo peligroso que es esto. Y él tiene que entregarles armas entonces al otro. Pero si usted estudia, y Fernando conoce esto mejor que yo, cuando terminó la guerra de Corea con el armisticio, las Naciones Unidas determinaron que ningún país podía entregar acuerdos militares con Corea del Norte. Eso está prohibido por el tratado. Eso lo sabe Putin, pero no le importa. Eso ya pasa de... Pero además, en Rusia, los ejércitos mercenarios están prohibidos. Y Putin está empujando a colectar gente para formar ejércitos mercenarios para actuar en Ucrania. De ellos, ayer salían cubanos entrenándose en escuelas militares de Rusia. Unos engañados, otros empujados por el régimen para producir ingresos. Nadie sale de Cuba, Fernando. Sí. Si no sabe, con el pasaporte ruso y sin payo de salida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que ellos están mandando los mensajes ahora hacia las redes de América Latina. Y esta combinación de ejércitos mercenarios, de armas, ya Putin está usando drones de Irán. Y ese eje, Rusia y arrastrando a China, en medio de un conflicto económico y en medio de un distanciamiento económico y financiero que va a afectar a la República Popular China, a nosotros nos interesa una China popular fuerte, Sí. más apegada a la ley y más consona con lo que está ocurriendo en nuestra región. ¿Qué nos importa a nosotros que Xi Jinping esté apoyando el régimen de Maduro? A ver, ¿qué importancia, que no sea para mal, tiene para América Latina? Es en el marco de eso, Fernando, en la que estamos viviendo nosotros. A la vuelta, vamos a hablar sobre Panamá, qué está pasando. Este es un fin de semana político. Ya hay evidencias de que podría RM postular a los 13 miembros, del Partido Cambio Democrático, diputados en RM. Hay un proceso en marcha en el Tribunal Electoral de expulsión. Hay toda una serie, hay expectativas con respecto a lo que va a hacer el PRD el domingo, qué va a pasar este fin de semana con las alianzas, todo eso. A la vuelta vamos a hablar de minera, vamos a hablar de la economía, vamos a ver cómo nos impacta todo esto. ¿Y por qué el canal de Panamá ha tenido tanto nivel de
ataques internacionales, una parte de ello es porque nuestra competencia está empujando esa campaña negativa y otra por los errores que cometemos desde aquí. Exacto.